Hello, good morning everyone. El día de hoy, buenos días a todos. Los venimos a invitar a que participen de un día más de nuestra Feria EduFair en Australia. Estamos el día de hoy con una invitada muy especial de la Universidad de Flinders. Su nombre es Brahma. Brahma es la representante de la universidad y en este caso la invitamos para que hablemos un poco de los programas específicos, de que nos cuente un poco de qué es Flinders University. Rahma no habla español, pero aquí en este evento tenemos a nuestra traductora estrella oficial que se llama Soledad y Hola. la cual nos va a hacer la traducción básicamente de las preguntas y la interacción que tengamos con Rahma en este momento. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Este es nuestro tercer día de la feria. Ya hemos hablado inicialmente sobre los programas de inglés, los programas vocacionales y los programas de Higher Education, que son los programas de pregrados y posgrados, en este caso, invitando nuevamente pues a nuestro invitado especial, valga la redundancia, que es Flinders University. Entonces le voy a dar, bueno, además del evento, también queremos pues recordarles que en este momento las fronteras han sido oficialmente abiertas para el 15 de diciembre. Hubo un retraso en el proceso de apertura, estaba para comenzar el 1 de diciembre y ahora las fronteras van a abrir a partir del 15 de diciembre. Entonces, de esto igual vamos a seguir hablando en el transcurso de nuestros eventos. Tengan en cuenta de que nosotros como EduTravel somos la agencia de estudios que les puede ayudar a todos ustedes con los trámites relacionados con la aplicación de sus visas, sea que se encuentren ustedes fuera de Australia o se encuentren en Australia. Estamos nuevamente con nuestro equipo en Latinoamérica, en Chile, en Brasil, en Colombia, dispuestos a ayudarles y darles toda la información necesaria. Entonces, le damos la entrada y la bienvenida nuevamente. Rahma, thanks for coming in today and being able to participate in this event. We're really, really happy to have Flinders University today with us. Can you please tell us who are you and who is Flinders University? Just give us a bit of a brief information. Thank you. Thank you so much for having me today. And well, hi to all of our viewers today. And thank you so much for joining in for the Flinders University session to get to know more information about Flinders University. So to start by introducing myself, I am Rahma Mashood, and basically I'm the country recruitment officer here at Flinders University, dealing with different, I'd say, territories, including the Americas, which is why I'm here to talk to you today. So if basically students have any questions regarding courses here at Flinders or regarding maybe accommodation or living in Adelaide, I'll be the person to help you out. That's just a little bit about me. Now to go to a little bit about Flinders University. So we are basically a very well reputed university which was established in 1966. So we've got a very long reputation, and we've also we're basically a state university here in Adelaide, which means we're a public university. And with regards to the university itself, we are currently a huge university as well, because we have about 26,000 students studying with us at the moment, out of which we have about 20% international students here with us. And we try to always have that really good balance of international students as well as domestic students in our classrooms. So any student who is actually planning to study here at Flinders University will be able to experience this diversity that I'm talking about. So you will not only be studying with just one nationality or just with Australian students. We do have students coming from over 90 countries here to study at Flinders University. Do you also want me to give you a quick brief about the rankings of Flinders University, or do you want to go ahead and ask that in another question? Let's give a space to Soledad so she can translate that first bit. Oh my that God, you yes.
Bueno, mi nombre es Rahma Mashud. Muchas gracias por invitarme el día de hoy y que tengan el interés de conocer sobre la Universidad de Flinders. Bueno, nosotros, yo estoy en el departamento de reclutamiento de estudiantes y sobre todo lidiando con otros territorios que no sean Australia, sobre todo con América. ¿Qué es lo que ofrecemos? Bueno, tenemos diferentes cursos y también estoy aquí para hablarles de la vida en Adelaide. Sobre lo que es la Universidad de Flinders, tenemos una muy buena reputación. Estamos desde 1966, así que ya son a largos años de muy buenos comentarios de la universidad. Somos una universidad estatal acá en Adelaide. Tenemos casi 20,000 estudiantes y el 20% de ellos son internacionales. Tenemos un balance entre estudiantes internacionales y estudiantes nacionales de acá de Australia. Pero hay como un mix de ambos en nuestra sala de clases y entonces el estudiante internacional podrá experimentar este tipo de diversidad de culturas porque tenemos estudiantes de casi 90 países. Así que eso es como un poco sobre lo que podría ser la vida en la Universidad de Flinders. Thank you. So, yes, so let's talk a little bit more of the ranking, Rahma. Let's talk also about what are the programs that University of Flinders offers and what are the main programs. So it will be very interesting to know those students that are overseas and they're looking at us at the moment, what are they interested at and what sort of programs we can offer them. That's all. Mm-hmm. Well, so here at Flinders, we basically have over 500 programs being offered and across 6 different colleges. So, with regards to rankings, we are actually within the best 300 universities in the entire world, which makes us in the top 2% of the world universities. And we are also actually number 1 in South Australia for overall experience, teaching quality, and learner engagement and student support. So these rankings mean a lot to us because we try our best to give the students, the best that we can. And these rankings come back from surveys based on what our students think about us. I'm not going to touch on a lot of different rankings because we do have a lot of different rankings. And with regards to famous areas, so like I said, we teach across 6 different colleges. So we've got business, government, and law, IT, science and information technology, science and engineering. We've got social work, we've got education, we've got any area you name it, we have it. So we've got even health sciences, we've got allied health, we've got public health, we've got medicine. So we've got a whole range of programs here at Flinders University. And I'm not going to touch on every specific program because we have programs starting from undergraduate level all the way through to postgraduate to research level. So as you can see, any student hoping to study here at Flinders has a program at any level. And if you cannot directly go into the undergraduate level, we also do accept pathways. So Ainsbury College is actually our recommended pathway provider. And so I'd say there's a lot of ways students can enter Flinders University and a lot of programs that students can study here at Flinders University. And I'll let you translate that. I know that's a lot of information. No worries. Bueno, hablando sobre el ranking que ofrece la Universidad de Flinders, tenemos casi 500 programas diferentes que ofrecemos en diferentes instituciones. Estamos dentro del ranking de las 300 mejores universidades a nivel mundial, número 1 aquí en Australia, y para nosotros es muy importante que estemos dentro de ese ranking y también saber que ofrecemos gran experiencia y educación
cualidad y también apoyo al estudiante. Tenemos diferentes áreas de estudio, por ejemplo, negocios y leyes, ingeniería, trabajo social, educación, en el área de la salud, de las ciencias, medicinas. Tenemos diferentes programas, la verdad es que no voy a especificarlos, pero también los tenemos en diferentes niveles según lo que necesite el estudiante. Perfecto, muchas gracias. So, let's move on, Rahma, with a bit of questions that we normally receive from students when they looking to come to Australia, when they already here, and they're asking to search for certain programs or universities. So one of the main things that we've been receiving, or the inquiries, is about destination and what's Adelaide, what's the advantages that international students are getting at the moment moving to study to Adelaide, whether they already in Australia or whether they are looking to come to Australia now that the borders are going to open very soon. A little bit of that, so. Yes. Usually when I get this question, yes, that is a very common question. And usually when I get this question, my answer is always, why not Adelaide? Because we are actually the third most livable city in the entire world. And that makes us the most livable city here in Australia. So if you're on shore and if you're moving interstate, you're actually moving to the most livable city. And if you're from around the world, you will be moving to the third most livable city in the entire world. So why not Adelaide? That's the strongest, thing that I can tell you. But with regards to opportunities here in Adelaide, I'd say for students who are actually completing studies here, you've got a lot of employment opportunities here in Adelaide. The reason being, we've got like a 27 million roadmap for South Australia's development. And under this development plan, at the moment, we have a lot of projects that will be happening under infrastructure, road development, and we'll be having sports stadiums coming up and whatnot. So because of these projects that are actually happening, and we've got a lot of giants investing here in South Australia, because of this, there will be a lot of job opportunities for students as well. So one question I get asked from a lot of students is, South Australia is considered regional. So if I move to South Australia to do my studies for 2 years at least, I will be eligible for post-study working rights. And what they do ask me is, during this post-study working rights period, can I find a job? And my answer is always, why not? Because we have a lot of development projects happening and a lot of jobs are being created. And since I did mention about post-study working rights, just to make another very positive announcement that we had from the government. So we did hear really positive news that the post-study working rights duration has been extended. So for any student who's entitled to 2 years of post-study working rights, they will be eligible for an additional year. But Adelaide is actually considered regional. So originally, students were entitled to 3 years of post-study working rights, whereas now you're eligible for 4 years if you are going to study a postgraduate coursework qualification. So this is only for postgraduate coursework qualifications, not for undergraduates. So just remember that. But for anyone who's planning to do a master's here with us, this will be an added advantage as well. So I'd say, again, why not Adelaide? Correct. That's correct. I'll let you go, Sol. Sol, I don't think we can hear you. I can see you speaking. Okay, perfect. Sorry. Bueno, la pregunta que se realizó, que es una pregunta que tienen muchos estudiantes cuando vienen a Australia, ¿cuál es como sobre el destino? ¿Qué pasa si eligen Adelaide? ¿Cuáles serían las ventajas de ir a estudiar en Adelaide?
Y bueno, esa es una pregunta que Rahma también recibe bastante, pero lo que ella tiene que decir es que Adelaide es la tercera ciudad con mayor calidad de vida en el mundo y por ende también en Australia. Si no estás seguro de a qué ciudad estás yendo, bueno, Adelaide tiene una increíble calidad de vida. ¿Por qué no Adelaide? En cuanto a las oportunidades, los estudiantes tienen bastantes oportunidades en cuanto a empleo. Hay muchos planes de desarrollo, de infraestructura, de construcción de estadios deportivos, por lo que tanto los estudiantes tendrán muchas oportunidades laborales. También en cuanto como a los derechos de trabajar, hay una muy buena noticia porque los estudiantes que reciben, a ver, ahí me compliqué un poco. Esa parte es, Sí, me puedes ayudar ahí un poco. yo te ayudo, el estudiante que hace el programa o un estudiante que hace un programa a nivel pregrado, normalmente el Estado le está otorgando una visa de 2 años en sus estudios. Una vez termine su programa de pregrado, el gobierno le otorga una visa que es la visa de postgraduate, que le da 2 años en un estado que no sea regional. En este momento, el que termine un estudio de pregrado, el gobierno, en vez de darle 2 años, le va a otorgar 3 años para un estudio de pregrado. Y si haces un estudio a nivel de higher education, que es en la parte de posgrado, una maestría, el gobierno normalmente te estaba dando 3 años porque eres en un área regional, pero con el nuevo incentivo te van a dar 4 años. Entonces, para los pregrados estaba en 2 años, subió a 3 años. Para los posgrados estaba en 3 años, ahora sube a 4 años. Esto es porque es un área regional. Gracias, Oscar. No te preocupes. Okay, so let's move on with another question, Rahma, that we normally get from the students. So the students, when we talk about a specific demographic location, and students coming from overseas, specifically from Latin America, there is a very limited number that we receive from students coming to study the postgrad. Whether they're doing a bachelor's or a master's degree, but it is always a good incentive for them to know that universities like you guys at Flinders University in Adelaide, they offer scholarships. So the students are always, the first thing when they ask, oh, I would like to do a master's or a bachelor, can I find a scholarship with the university that you're going to offer me? Can we talk a little bit on the scholarship option, just briefly? We understand, and I know you guys have 3 different levels of the scholarships, but can we talk about what do they need in order to apply for that scholarship? Yeah, that is correct. So, like you mentioned, we do have 3 different tiers or 3 different scholarships available for students. We've got 20%, 25%, and 50% scholarships. So what they will need is, if we have a student who's hoping to join a bachelor's degree, we will be looking at their secondary studies, and we will be looking for at least year 12 equivalent studies. But we do understand that certain students, in Latin America might not have the year 12 studies requirement. If that's the case, you can start with the foundation program. I'm pretty sure, you'll be able to guide the students on that. A foundation or a diploma will be required based on which system they're coming from. But ideally, we will be looking at a minimum of 70% ATA or equivalent in order to get the 20% scholarship. And in order to get the 25% scholarship, we will be looking at a little bit of a higher ATA. And that, in order to look at the 90% scholarship, we will be looking at least 95%. Sorry, the 50% scholarship. So
20 and 25% are automatically granted. Student does not have to submit a special application. It will automatically be granted. And for the 50% scholarship, you will need to submit a special application to be considered for that. And only limited number of scholarships are available. All of these scholarships are for the full duration of the course. It's not just for one semester, not just for 1 year, but for the full duration of this course that you study with us. Apart from the academic scholarships, just want to mention one more thing. I keep getting this question a lot from a lot of students from this region again. So that is, do you have any English pathways? So here at Flinders University, we do recommend students to study English pathways as well if it is required. And we do have a special offer with one of our pathway providers, SAYS. And I'm pretty sure EduTravel will be able to help the students with, packaging with the English pathway. So if you are actually joining the SAYS English program packaged with the program to come into Flinders University, you can study English for just $100 per week up until 20 weeks. So usually it would cost you about $300, which is like $200 saving right there per week. Correct. That's great. I'll take this translation, Sol. Okay. Les voy a traducir básicamente el proceso que dentro de la pregunta que yo le hacía a Rahma anteriormente era el tema de las becas. Entonces, para nosotros en Latinoamérica, el poder obtener una beca, y pues básicamente esto aplica para todas las personas de cualquier nacionalidad, tienen que tener unos requisitos. Entonces le preguntaba yo a Rahma, ¿cómo podemos ofrecerle y qué tipo de becas les podemos ofrecer a los estudiantes interesados en un programa con Flinders University? Entonces, básicamente todas las universidades manejan un proceso diferente de aplicación y también unos requisitos diferentes. Entonces, hablando de Flinders, si tú quieres venir a estudiar a Flinders, cualquiera de sus programas, dentro de los que hablábamos inicialmente, que cubre básicamente todas las ramas, tanto de negocios como de salud, como de deportes, como de ingeniería y de la parte legal, puedes aplicar a un pregrado o a una maestría. ¿Okay? Entonces, el proceso de una aplicación para que puedan estudiar en una universidad como Flinders, tienes que hacer una aplicación soportada con documentación de tus estudios previos, de tu experiencia laboral, de tu nivel de inglés. Entonces, estamos hablando de que ya para poder venir a hacer un estudio académico enfocado en un área profesional, como lo es un pregrado o una maestría, tienes que tener un requisito, cualquiera de estos requisitos que aplique. Entonces, haber terminado tu colegio, la colegiatura, sea que hayas terminado hasta el año 11 o al año 12, depende obviamente de tu nacionalidad. Tenemos estudiantes que son, por ejemplo, de Chile, que allí en Chile el sistema académico es diferente y vas hasta el año 12. Tenemos estudiantes que en Colombia terminan hasta el año 11 y los programas académicos son evaluados por las universidades para saber si puedes tener una entrada directa. Entonces, lo importante que hay que hacer es mirar el perfil que tienes, el programa que quieres aplicar, te damos obviamente los requisitos que tienes que tener. Es muy importante tener en cuenta que ellos tienen los requisitos de entrada, es tener un nivel de inglés adecuado, por lo que nuevamente hablamos es que es un programa académico. Tienes que entrar con un muy buen nivel de inglés, tiene que ser soportado por un inglés, por un examen que hayas realizado, o puedes hacer un examen directamente con la universidad dependiendo del programa al que vayas a realizar. Entonces la universidad te dice, ¿quieres hacer un curso de medicina, un curso de enfermería? Estos son los requisitos, pero antes de eso, para yo poderte otorgar una entrada, necesito que me des la información de tu colegiatura, necesito que presentes un examen de inglés, y si no tienes esos requisitos de entrada, pero igual quieres acceder al programa, entonces hay unos prerequisitos que podemos ayudarte a cumplir, como hacer un programa de fundación, ¿sí? Específico para poder entrar a ese programa,
o te podemos poner a estudiar un curso de inglés con una entidad que está aliada y tiene entrada directa a la universidad. Entonces, Flinders tiene este programa, lo manejamos obviamente también directamente con EduTravel para poderte hacer el programa de entrada con la universidad. Entonces, esa era básicamente las preguntas. Las preguntas incluían lo de las becas. Entonces, la beca es automáticamente otorgada dependiendo de ese perfil que tiene el estudiante, sea que termines tus estudios de pregrado o estudios de posgrado y que quieras venir a hacer un curso adicional a la universidad, o que solo hayas terminado tu colegiatura a nivel bachillerato allí en Latinoamérica y que quieras venir a aplicar el pregrado. Entonces necesitamos tener unos resultados dentro de tu estudio profesional, ya sea que lo hayas terminado a nivel universitario o solo a nivel de colegiatura o bachillerato, para poder decirle a la universidad, estos fueron los resultados del estudiante, ellos analizan esos resultados, los promedios y te dicen, te podemos ofrecer la beca y te la ofrecen directamente. Ya si tú quieres acceder a una beca mucho más alta del 20 o del 25%, tienes que tener un promedio supremamente alto, ¿ok? Entonces, eso va en base a los promedios. A ver, tenemos aquí una pregunta. Si se realizó un curso vocacional, ¿esto me puede ayudar para el nivel de inglés que pide en la universidad? I'm just reading a question here, Rahma, that we have from one of the students or the persons that are looking at us at the moment. We've got a few more questions coming up. So the question basically is asking about if the student has completed a vocational program, do they still need to do an English test to access to the program at the university? I can answer that question as well, just based on, I think, a recent scenario that we have for one of our students that was going there. La pregunta que nos hacen es en base a que si un estudiante que está aquí en Australia o de pronto ya haya estudiado en Australia un curso vocacional, este estudiante puede como tal acceder al programa de la universidad en base a que ya tenga unos requisitos de inglés antes de comenzar la universidad. Entonces la respuesta es sí, puede acceder al programa de la universidad con entrada directa, dependiendo del nivel de estudio que haya terminado. Entonces, si es un programa vocacional de certificado o de diploma, es posible que la universidad te pida un inglés más avanzado. Si es a nivel Advanced Diploma, también es muy posible que no te lo pida, pero esto hay que evaluarlo dependiendo del programa, porque todos los programas tienen unos requisitos de entrada diferentes. That's basically the question. There's another question that says that if the student, if I study English with university, can I study? I mean, can I have direct entry? So I think I already answered that question. And then it's basically, yo ya he contestado esta pregunta y dice que si tú estudias inglés con la universidad, ¿puedo entrar directamente a la maestría? La universidad no tiene el curso de inglés directamente, Flinders no lo tiene, otras universidades lo tienen, pero ellos tienen el paquete, básicamente es una articulación con un proveedor de inglés que hace que tú termines tu curso de inglés con ellos y puedan recibirte directamente en la maestría. Pero esto depende del programa. Si es un programa de salud, de enfermería, te digo que no te van a recibir, pero si es un programa de trabajo social, sí te pueden recibir haciendo un curso de inglés académico con una entidad que se llama SAIS allí en allí en Adelaide. Okay, I think I answered a few questions, Rahma. I'm just going to move on with job opportunities and internships. Can we talk about what is the experience that you so far have with the students completing programs at Flinders University? Yeah, so again, the experiences and the rates of employability are obviously going to change based on what program that the student has done.
But if I'm just going to give you an overall idea, I'd say Flinders University actually at the moment has the #1 employability rate for postgraduate students at the moment at 97%. So we're #1 in overall in all of Australia for the graduate employability rate for postgraduate studies here at Flinders University. And with regards to, you know, job opportunities per se, I'd say we've got very strong industrial partnerships. So most of our programs are based on what the student is obviously studying. But if the student is actually doing a practical program, they will have placements within their program. So placements can be starting from 12 weeks up until 20 weeks. Based on, you know, what program they're doing. Obviously, for health sciences and programs like that, there's more placements. For social work, there's more placements. But I'd say ideally for a standard course, you'll have placements starting from 12 weeks going up to 20 weeks. So placements are literally mandatory experience that you have to get in the industry. And usually what we see is once a student gets that placement component completed, they end up going to work at the same placement provider once they graduate. So Great. our students actually find it much easier to get a job because they have that exposure already because of the placement component that is within the program that they are studying here at Flinders. And I'd say that should be another reason why we have our amazing rankings of, you know, being #1 in South Australia for teaching quality, for learning engagement, for I'd say student support, all of those things. Thank you. No worries. Let's do it. So. Una de las preguntas era qué pasaba con los estudiantes una vez que terminaban el curso, ya sea con las prácticas laborales. Bueno, en Flinders University estamos en el puesto #1 en cuanto al tema de puestos laborales después de estudiar. Tenemos convenios con empresas. Si, por ejemplo, el estudiante, ya sea cual sea el programa que ellos elijan, después ellos tienen la oportunidad de hacer una práctica laboral, ya sea de 12 a 120 semanas. Y lo mejor es que después de haber terminado esa práctica laboral, ellos pueden conseguir un trabajo, un contrato laboral ahí mismo. Y es por eso que también nosotros estamos en un muy buen ranking. Muchísimas gracias, Sol. Rahma, I think we're running out of time. We just want to wrap up this with a bit of information in how to access the programs, the information, and how we can help the students to come to Australia, South Australia specifically, which is a really good destination, as well as to study at Flinders University. So I'll just wrap the whole thing up, and then we'll have just a bit of extra minutes just to see if there's any other questions. Otherwise, they will know already a bit more about South Australia. Hopefully, we'll have you back again in the next opportunity. And then we're obviously very interested on keep promoting South Australia as well as Flinders University. Gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy. Desafortunadamente se nos está acabando ya el tiempo. Tenemos, en este momento no tenemos así muchas preguntas dentro de las cuales ya contestamos la mayoría. Queremos agradecerles el día de hoy. Sol, muchas gracias por tu acompañamiento, por la traducción. Gracias a Rahma de la Universidad de Flinders por acompañarnos también y darnos una información básica. Queremos obviamente darles obviamente la información en base a cada programa que ustedes quieran aplicar. Nosotros les podemos ayudar como EduTravel a ayudar a organizar ese programa de estudios que ustedes quieren, sea que vengan a estudiar un programa de inglés o quieran venir a una universidad como Flinders. Entonces, quedemos en contacto, preguntas adicionales, escríbanos en nuestras redes sociales, por correo, por nuestra página web, cualquier medio de comunicación, allí les contestaremos.
¿Qué más tenemos acá? Tenemos a Nasli. Creo que ya va a comenzar. Hola, Nasli. Nasli, ¿no te escuchamos? Hola, ¿me escuchan? Ya, listo. Bueno, no, agradecerles a todos los que estuvieron conectados durante estos 3 días en nuestra Feria EduAustralia. Estén pendientes por las redes sociales que vamos a tener pues más noticias sobre los procesos de visa de estudiante en Australia, entonces vamos a tener más actividades. Gracias de nuevo y pues bueno, gracias a todos a los colegios que nos acompañaron en estos 3 días. Muchísimas gracias a todos, Rahma. Have a good day, and we'll be in touch very soon. Gracias, Sol. Thank you. Thank you, everyone, for the session, and thank you for joining, and see you soon. Yeah, thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.